Me es muy grato enviar a todos los estudiantes y profesores aquí presentes mi más cordial saludo. He tenido el honor de haber sido invitado muchas veces. Se me ha invitado a formular algunas palabras y con gusto lo haré. Mi especialidad, como todos ustedes saben, es Derecho Constitucional y en particular Derecho Procesal Constitucional. Y al respecto quería comentar con ustedes dos cuestiones de suma actualidad que me parece merecen la atención. La primera es la muy conocida ley del estado de Arizona, la 16970, que ha elevado a la categoría de delito para ese estado la circunstancia de estar en el mismo como indocumentado. Y además autoriza a la policía a formular detenciones en orden a averiguar si las personas que se encuentran en el territorio de ese estado poseen residencia legal o ilegal. También esa ley castiga como delito el hecho de solicitar trabajo o el de estar desempeñándose laboralmente sin encontrarse en condiciones regulares desde el punto de vista de la permanencia y de la situación migratoria de la persona. Dejando de lado que esta ley ha merecido grandes repudios por parte de importantes sectores de la comunidad de Arizona y en general del mundo constitucional contemporáneo, lo que me interesa destacar a ustedes es que en este caso ha funcionado muy adecuadamente el régimen de control de constitucionalidad vigente en Estados Unidos, que, como también se sabe, es de tipo difuso o desconcentrado, es decir, que cualquier juez está en condiciones de declarar la inconstitucionalidad de una norma. En este caso, una jueza federal, Susan Bolton, ha suspendido la aplicación de una serie de artículos de esta ley del estado de Arizona con el argumento de que el estado de Arizona carece de competencias para tratar temas como la detención de una persona por no encontrarse en situación migratoria regular o por pedir trabajo o desempeñarse laboralmente, repito, sin tener los papeles en regla. Pero lo importante es que esto se ha decidido en una medida cautelar y se ha decidido por esta jueza federal, en un fallo realmente valiente, con efectos generales. Esto es algo singular, algo raro dentro de un sistema como el norteamericano, que es de control difuso, desconcentrado, pero ceñido al proceso donde se dispone una medida y con referencia solamente a las partes de ese proceso. En este caso, repito, la medida es con carácter general, con efectos, diríamos, erga omnes. Y esto provoca una singular ampliación, una singular apertura dentro del sistema estadounidense de control de constitucionalidad. Quiero, por lo tanto, subrayar lo novedoso de esta feliz ampliación en aras de tutelar los derechos personales y los derechos humanos de millones de personas. Basta recordar que en Estados Unidos 1 de cada 5 norteamericanos, desde el punto de vista de la productividad laboral, 1 de cada 5 trabajadores en los Estados Unidos es inmigrante, y que en el estado de Arizona la cantidad de trabajadores inmigrantes, y muchos de ellos de inmigrantes ilegales, es, por cierto, enorme. El segundo tema de actualidad que les quería comentar a ustedes es también muy polémico, muy controvertido, y es el actual papel de los tribunales constitucionales como agentes de cambios sociales. Esto es una cuestión relativamente novedosa porque la imagen tradicional que tenemos de un tribunal constitucional no es la de operar como un sujeto que va a provocar cambios sociales, sino solamente un organismo, un poder del Estado o un órgano extrapoder encargado de descalificar como inconstitucionales a las leyes que violan la Constitución. Evidentemente, esta nueva imagen de un tribunal constitucional como agente de cambios sociales importa una
inaugurar una nueva etapa dentro del significativo trabajo que puede desempeñar en el Estado contemporáneo la magistratura constitucional. Resumiendo, un tribunal constitucional puede ser agente de cambios sociales en un doble sentido. El primero es cuando convalida una ley, cuando convalida un decreto que provoca un cambio social. En este caso es un agente de aprobación, de confirmación de cambios sociales. Cuando declara constitucional un cambio social operado a través de la norma hecha por el Congreso o hecha por el presidente. Pero la otra faceta del Tribunal Constitucional como agente de cambios sociales es cuando él actúa como promotor de un cambio social, es decir, cuando él inaugura el cambio social en cuestión. ¿Y cuándo pueden darse estas situaciones de los tribunales constitucionales como agentes promotores, como agentes inductores de cambios sociales? Me parece que podemos distinguir 3 o 4 alternativas. Una es cuando el Tribunal Constitucional ejecuta una clara norma constitucional que provoca un cambio social y que sin embargo no ha sido puesta en práctica todavía por el presidente o por el Congreso. En este caso, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, en cumplimiento de la Constitución, opera como agente de cambio social, efectivizando una directriz constitucional. Y lo hace, en verdad, en los supuestos de inconstitucionalidad por omisión del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Es el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1969, cuando ante una clara regla de la Constitución que imponía la igualdad entre hijos legítimos y naturales, indicando que la ley debía así instrumentarlo, ante la inexistencia de ley, el Tribunal Constitucional Federal Alemán constató inconstitucionalidad por omisión en el Congreso y ejecutó por sí mismo, invocando inconstitucionalidad por omisión, esa directriz constitucional de igualdad que importaba incuestionablemente un cambio social. Otras veces el Tribunal Constitucional puede actuar como agente de cambio social cumplimentando reglas del derecho internacional de los derechos humanos. Tomemos un ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto de Naciones Unidas, que en muchos países tiene rango constitucional, como en Argentina, por ejemplo, este pacto, como digo, reconoce significativos derechos humanos relativos a la vida corriente, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la vivienda. El pacto obliga al Estado, en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus recursos disponibles y progresivamente, asegurar a la población nacional esos bienes que ya he mencionado: salud, educación, vivienda, etc. ¿Qué ocurre si el Poder Ejecutivo, si el Poder Legislativo, por omisión, por inacción, por ocio normativo, no instrumentan esas reglas internacionales que se han obligado a cumplir de acuerdo al principio del efecto útil de los tratados internacionales? Bien, puede ocurrir que el Tribunal Constitucional constate que en estos supuestos hay inconstitucionalidad por omisión del Congreso y del presidente y que, cumplimentados ciertos trámites, comience a otorgar, comience a reconocer esos derechos concretos a la gente que los viene reclamando.